Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 21 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Pío X Papa. Yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les paga lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué? ¿No puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque soy bueno? De igual modo, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy miércoles 21 de agosto. Se lo repito, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Pío X Papa. Hermanos, vamos a entrar un poco en acotación a esta perícopa, a este corpus bíblico que nos ha regalado la liturgia para este miércoles 21 de agosto. Nosotros hemos escuchado el inicio del capítulo 20 del Evangelio de San Mateo, del versículo 1 hasta el versículo 16. En esta parte encontramos la llamada parábola de los obreros de la viña. Y por cierto, esta parábola solamente aparece en el Evangelio de San Mateo. Es única del evangelista San Mateo. Recordemos que el Evangelio de San Mateo es escrito sobre el año 80 después de Cristo. Y también todo lo que encontramos en el Evangelio fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo, lógicamente que sí, pero también es una iluminación de la época en que se escribe el mismo Evangelio, en el que el evangelista San Mateo pues da a conocer también a través de sus escritos lo que estaba pasando en la época en que fue escrito este Evangelio de San Mateo, que aparece como el primer Evangelio sinóptico, pero que en realidad fue el segundo o el tercero de haber sido escrito dentro del Nuevo Testamento. Digo segundo o tercero porque también Lucas fue escrito en la misma época, en el mismo año en que fue escrito el Evangelio de San Mateo. San Marcos en el año 70, San Lucas y San Mateo en el año 80 y San Juan sobre
el año 100. Y en esta época nosotros podemos ver el desempleo tan terrible que existía sobre el año 80. Recordemos que en el año 70 había caído Jerusalén por mano de los romanos, había sido destruido el templo y los judíos habían sido expulsados de la ciudad santa, la famosa diáspora judía. Sin embargo, esto llevó a que este pueblo pasara por grandes necesidades, a que hubiesen desempleos, hambres, catástrofes, muertes, violencias, y algo muy difícil estaba viviendo el pueblo. Sin embargo, nosotros descubrimos que el Evangelio ilumina el momento actual, así como el Señor Jesucristo dio esta palabra para el mismo momento en que Él estaba enseñando, estaba hablando. El Evangelio de San Mateo ilumina este acontecimiento histórico. Por esta razón dice lo siguiente, San Mateo capítulo 20, versículo del 1 en adelante. En efecto, el reino de los cielos es semejante a. Cuando el Señor habla del reino de los cielos, no lo define. Esto es importante saberlo. El Evangelio de San Mateo habla del reino de los cielos, es la expresión que da. Los otros evangelistas y en la otra parte de la Biblia encontramos nosotros reino de Dios, Basilea Deos. El Evangelio de San Mateo dice reino de los cielos. Es importante saber esto porque así también muchas veces vamos a saber cómo buscar un texto bíblico. Si escuchamos hablar reino de los cielos, inmediatamente sabemos que es el Evangelio de San Mateo. Si escuchamos reino de Dios, podemos referirnos a los otros evangelistas. El Señor no define el reino, lo compara. El reino de los cielos es semejante a. Ya habíamos escuchado nosotros 7 parábolas en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo. Es semejante a un sembrador, es semejante a la cizaña, es semejante a el grano de mostaza, es semejante a la levadura, es semejante a un tesoro escondido, es semejante a una perla escondida, es semejante a una red. El Señor siempre lo compara, pero no lo define. ¿Qué es el reino de Dios o qué es el reino de los cielos? El reinado de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Permitirle al Señor que su palabra, que su reino, que su poderío, su majestad se extienda en nuestra vida, entregándole nuestra vida a Él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vea lo que dice el Señor. El reino de los cielos es semejante a un propietario. ¿Quién es este propietario? Podemos decir, este propietario es Dios. Dios, Jesús está pensando en el Padre. Que salió, vea qué interesante, el propietario sale. ¿Y a qué sale este propietario? A primera hora, sale a contratar obreros para su viña. ¿Cuál es la viña del Señor? Pues el pueblo de Dios, la iglesia católica que está extendida en el mundo. Este es el reino del Señor, esta es la viña del Señor. Y este dueño de la viña es nuestro Padre, que sale a primera hora con mucha prontitud a contratar obreros para su viña. Ya lo había dicho el mismo Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 38. La mies es mucha, los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. En este caso, en esta parábola, el Padre sale él mismo a primera hora a contratar diferentes tipos de personas. Y contrata a 5 personas diferentes en 5 momentos diferentes durante el día. Y esto es importantísimo porque dice, habiéndose ajustado con los obreros en un denario, los envió a su viña. A primera hora sale, se encuentra con los obreros, son con los únicos dentro de este grupo de 5 que él llega a un acuerdo de pagarles un denario. Este denario es símbolo de la vida eterna, del premio que vamos a ganar por trabajar en la viña, en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Dice la Biblia, segundo grupo, salió luego hacia mediodía y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo justo. No cuadra o no arregla lo mismo que hizo, el mismo arreglo que hizo con los anteriores de un denario, sino que dice, les pagaré lo justo. Y ahí en adelante ya no vuelve a hacer ningún arreglo con ninguno. Dice, volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Todavía salió a eso del atardecer y al encontrar otros que estaban allí les dijo, ¿por qué están aquí todo el día parados? Y le dicen, es que nadie nos ha contratado. Y les dice, vayan también ustedes a la viña.
Qué interesante eso, 5 grupos. Los de la mañana, los de mediodía, los de la tarde y al finalizar el día. Y el Señor los llama a todos a trabajar a su viña. Todos por igual, pero con los únicos que se arreglan económicamente son con los primeros. Con el segundo le dice que les pagará lo justo, tercero, cuarto y quinto, sencillamente no hace ningún arreglo. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador. Vea qué interesante esto. El dueño de la viña llama al administrador para hacer el pago de el día laboral o del momento laboral o de la acción que se ha llevado a cabo. Y pasa algo raro, diferente a lo que acontecía en la misma época. ¿Por qué? Porque este dueño de la viña llama a que los trabajadores vengan para pagarles el jornal, pero empezando por los últimos hasta los primeros vinieron. Vea qué interesante. Si usted se pone a pensar, antes de iniciar la parábola de los obreros de la viña, en el capítulo 20, versículo 1, el último versículo de el capítulo 19, que es el 30, dice, pero muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Esto con el que había cerrado el capítulo 19 se repite en la mitad de la misma parábola. Dice que empezando por los últimos hasta los primeros. Y esto que se repite al iniciar la parábola o antes de la parábola, en la mitad de la parábola y al finalizar la parábola en el capítulo 16, dice lo mismo. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. 3 veces se repite en el marco de esta parábola de los obreros de la viña. ¿Y quiénes serán esos últimos? Esos últimos eran el pueblo pagano, el pueblo que no era judío. ¿Y quiénes eran los primeros? Los primeros eran el pueblo judío, el pueblo que había recibido desde la primera hora el llamado del Señor a trabajar en su viña. Pero vea lo que dice la parábola. Vinieron pues los del atardecer y cobraron un denario cada uno. Es decir, los que llegaron de últimas, que fueron atendidos de primeras, cobraron el mismo precio que el Señor había arreglado con los que fueron llamados a la primera hora del día. Un denario cada uno. Porque no importa a qué hora te llamó el Señor a su servicio, vas a recibir el mismo premio. Este premio va a ser la vida eterna. El mismo pago, el denario simboliza la vida eterna. Cada uno cobró un denario. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Les pagó a todos por igual, porque el dueño de esta viña, que es Dios, es justo. Y al cobrarlo, entonces este pueblo empezó a murmurar contra el propietario, diciendo, estos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como nosotros que hemos aguantado el peso del día y del calor. Vea qué interesante esto. Estas personas, claro, habían aguantado todo el día el peso del día, del calor, estaban extenuados, cansados, y entonces se pusieron envidiosos con los demás. Esta envidia nosotros la vemos en diferentes partes de la Biblia. Un ejemplo, la parábola del hijo pródigo o del padre misericordioso de San Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Ya casi sobre el versículo 32, después del 29, nosotros vemos la acción que hace el hermano mayor. El hermano mayor estaba enfurecido, estaba enojado. Este hijo tuyo viene, que se ha gastado la plata ya con prostitutas y en una vida mala, y este hijo tuyo viene y eso es una fiesta para él, y en cambio yo que he estado contigo toda la vida, no me he ido de tu lado, ni un cabrito me has dado para repartirlo, para comerlo con mis amigos. Sin embargo, Lucas en el capítulo 15, versículo 11, dice que un padre tenía 2 hijos y el menor le pidió la herencia y dice, y él repartió la herencia entre los 2. A los 2 les dio igual. Sin embargo, el corazón envidioso de este hermano mayor no le permitía ver verdaderamente que Dios es justo y le había dado lo mismo a él que al menor, solamente que él no había disfrutado, había estado siempre ahí, pero no había disfrutado. Lo mismo pasaron con estos trabajadores que llegaron a primera hora. Por la envidia, se olvidaron que Dios o el dueño de la mies les había llegado a un acuerdo con ellos de pagarles un denario. No les dijo más, de pagar un denario y un denario les pago. Y entonces, después de que viene esta murmuración, les contesta el dueño de la viña. Pero él les contestó a uno de ellos, y vea cómo lo llama, amigo. Qué palabra tan bonita en la boca de Jesús. Ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Amigo,
Amigo le dijo también a Judas, amigo, con un beso vendes a tu amigo. Amigo, le dice el Señor, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. Es decir, escúcheme muy bien, el pueblo de Israel, el pueblo judío que fue llamado a trabajar a primera hora, recibió lo mismo que recibió el pueblo pagano que había sido llamado a la última hora del día. Solamente que este pueblo disfrutó de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y este pueblo a primera hora renegó, murmuró y no quiso nada. Se retiraron de la presencia de Dios. Y en cambio estos otros sí recibieron su paga. Recibieron aquel arreglo que había hecho el dueño de la viña al iniciar la parábola. El Señor le dice, pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero darle a este último lo mismo que a ti. Y se pregunta, ¿es que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Y termina con broche de oro. Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mis hermanos, se lo repito, no importa a qué hora lo llamó usted el Señor a su servicio. Hoy vamos a servir al Señor sin renegar. Vamos a trabajar para la edificación del reino de Dios en este mundo. Le vamos a pedir al Señor Jesucristo que nosotros no reneguemos de Él, sino que trabajemos porque algún día va a llegar nuestra paga. Y la paga es un denario, ese denario simboliza la vida eterna. Voy a terminar leyendo lo que la Biblia de Jerusalén habla acerca de esta parábola. Con la gratitud del llamamiento y con la libertad en la remuneración, el dueño de la viña manifiesta una bondad que sobrepasa la justicia. Los judíos, los primeros llamados, no tienen por qué molestarse por el llamamiento dirigido a los pecadores y a los paganos, es decir, al pueblo que no es judío. Sin embargo, se molestaron y se fueron, no quisieron nada con Dios. Hoy en día nosotros que somos este pueblo gentil, este pueblo pagano, que Dios ha llamado a finalizar el día, tenemos que entrar y gozar de las bienaventuranzas celestiales, gozar de el reino de Dios y dejarlo extender en el corazón de todos nosotros. Pidámosle a través del corazón de la Virgen María, nuestro buen Dios, que nosotros podamos hoy reconocer y hacer su santa voluntad y trabajar incansablemente en su viña, es decir, trabajar incansablemente en la evangelización para extender el reino de los cielos en el corazón de todos aquellos que lo necesitan. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 23:6, bondad y amor me acompañarán todos los días de mi vida y habitaré en la casa de Yahvé un sinfín de días. Oremos. Oh Dios, cuya generosidad y ternura son infinitas, que das a cada uno según lo pactado, aparta de nosotros todo sentimiento de envidia y egoísmo que destruye la generosidad del corazón, y haz que también nosotros demos testimonio de tu gratitud, teniendo en gran estima a nuestros semejantes, sin distinción de raza o condición social. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para hoy miércoles 21 de agosto, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria litúrgica de San Pío X. Pidámosle al Señor que hoy nosotros podamos entregarnos y trabajar en su viña incansablemente, trabajar por la edificación del reino de Dios en este mundo que tanto lo necesita. Hermanos, antes de despedir este programa les recuerdo tres cosas. Esto primero que les quiero recordar es la peregrinación a Tierra Santa y a Europa. Ya estamos llegando al final, ya estamos llenando el segundo vas que vamos a llevar a esta peregrinación
Y si usted me quiere acompañar, tiene que tomar la decisión muy pronto, porque ya en estos días ya vamos a cerrar las invitaciones, porque ya se está llegando al cupo total. Esta peregrinación, que va a ser un viaje por 6 países, vamos a pedirle al Señor que nos lleve por Portugal, Francia, España, Italia, Bosnia y Herzegovina y terminar en Israel. Esta peregrinación tiene como fin ir detrás de los pasos de la Virgen María para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón queremos estar en santuarios marianos de Europa, como Fátima, Lourdes, Medjugorje, Montserrat. Queremos ir a Roma, al Vaticano, y estar en una audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco, y también ir a Israel, a la Tierra Santa. Si usted me quiere acompañar porque ha sido invitado como director espiritual, puede comunicarse a los siguientes números en los Estados Unidos de Norteamérica. Área 708-351-8868 y área 773-344-4816. Recuerden, caminemos con María para seguir a Jesús del 15 de abril al 1 de mayo del año 2020. Acompáñenme, por favor. La segunda cosa que les quiero recordar es la campaña $1 para la evangelización. Hermanos, no me abandonen, por favor. Ayúdenme con la donación de ese $1 para poder cumplir este sueño. Estamos muy lentos, hermanos, no hemos pasado de los $6.500, pero ahí vamos caminando en el nombre de Jesús. Sabemos que algún día vamos a llegar, pero entre más pronto mejor para poder iniciar con este gran proyecto. Queremos llevar a Jesús hasta las salas de cine, queremos llevar la palabra de Dios, edificar el reino de Dios a través de estos medios de comunicación y necesito de su ayuda. Recuerden, $1 para la evangelización. ¿Y cómo lo pueden hacer llegar? Ahí en la descripción del video está la manera. Están las cuentas de banco, está la dirección de PayPal, está el número telefónico de Nequi en Colombia. Como usted lo quiera hacer llegar, o en este momento en vivo, puede usted hacer la donación $1 para la evangelización y así grabar esta hermosa película católica. Y como tercer punto, recuerden que estamos buscando embajadores de la buena nueva. Personas que me quieran ayudar a extender el reino de Dios a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las redes sociales. ¿Y qué tienen que hacer? Primero, seguirme a través de mis páginas de Facebook o de YouTube, Padre Bernardo Moncada, suscribirse al canal y darle like a la página. Segundo, reproducir los videos. Tercero, darle me gusta. Cuarto, compartirlo con sus familiares, amigos y pedirles a ellos que hagan lo mismo. Que se suscriban al canal porque estamos rumbo al 1.000.000 de suscriptores, que reproduzcan los videos, que le den me gusta y que lo compartan con todos aquellos para que se pueda extender el reino de Dios a través de la predicación. Ahora, mis hermanos, vamos a prepararnos para la santa bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.